Hola, muy buenas tardes. Estamos como cada viernes aquí en mi programa Sanarás cuando decides hacerlo, que se transmite a través de Radio Mantra 91.9 desde Argentina al mundo en sus distintas plataformas. Mi nombre es Sui Mei Chung, soy terapeuta transgeneracional y escritora de la trilogía Tus ancestros quieren que sanes. Como cada viernes tengo un tema que está relacionado al estudio y aprendizaje de nuestro árbol genealógico y hoy he elegido un tema que me toca profundamente porque puedo decir que gracias a este dolor es porque yo he querido encontrar respuestas a muchas situaciones de mi vida pasada y también presente. El tema de hoy es el duelo migratorio. Dentro del estudio del árbol genealógico existen patrones, creencias y lealtades que en algún momento de nuestra vida se presentan como desafíos. Y estos desafíos son limitaciones, son estos cuestionamientos, son estas pausas que nos entrega la vida, donde nos obligan a reflexionar, pero principalmente nos llevan a un autoconocimiento. Heredamos patrones en relación a las parejas, en relación al dinero, al trabajo, a nuestra forma de ver la vida. Heredamos también virtudes y talentos. Pero estas virtudes y talentos no siempre somos conscientes porque las sentimos como respirar, como parte nuestra, y como no nos afectan, ni siquiera queremos ver de dónde vienen. Y estas virtudes están relacionadas, por ejemplo, a la facilidad de adaptarnos a un nuevo lugar, para la facilidad de resolver conflictos, para la facilidad de aprender idiomas. ¿Y qué es lo que nos detiene? Son dolores, penas, traumas que no sabemos el origen. Son estos dolores profundos que sentimos dentro de nosotros y que aparentemente no podemos encontrar el origen emocional de lo que nos está causando tristeza o dolor. Emigrar no es solo cambiar de lugar, es romper sin querer y sin ser consciente una parte profunda de nuestra esencia. Todos nosotros tenemos una familia o todos nosotros hemos sido criados dentro de un círculo familiar. Y en cada sistema familiar existen las creencias, las costumbres y las tradiciones. Así como en algunas familias se acostumbran que las mujeres atiendan a los hombres, en otras familias no se acostumbran que los niños coman o almuercen con los adultos. Eso era más en el pasado. Tenemos ciertas costumbres de cenar o almorzar los fines de semana, de tener ciertas típicas comidas, postres, tragos, ¿cierto? Que nos identifican con la familia. Entonces, cuando uno emigra, ya sea porque necesita o quiere buscar nuevos rumbos para estudiar, para trabajar, o tristemente cuando ha existido el exilio, ¿qué es lo que nos trae nostalgia? Una rica sopa de la abuelita, un pan que hacía la mamá, un pastel que hacía la tía, algunas conversaciones con el padre y la madre, porque estos recuerdos, ¿cierto?, nos hacen llevar a un buen momento de nuestra infancia. Y difícilmente vamos a encontrar estas mismas costumbres o estas mismas tradiciones en un lugar que vamos fuera. En primer lugar, porque no están las personas que están relacionadas a ese recuerdo, porque no está la temperatura, porque no existe la música y vamos generando esta nostalgia, estos deseos de compartir y de querer estar aquí y ahora con seres queridos, comiendo algo rico o o un recuerdo familiar. Cuando se emigra, cuando se autoexilia, cuando hemos sido exiliados de nuestra tierra, esta nostalgia es cada vez más grande. Porque cuando uno elige emigrar, irse del país para estudiar o para trabajar,
por lo general existe la posibilidad de regresar al nido. A veces no es tan fácil, ¿por qué? Porque hay un costo monetario que hay que pagar. Hoy en día sabemos que no es fácil ir a un lugar y tenemos que tener el dinero para vivir, para comer, para mantenernos. Por lo tanto, el regresar significa un dinero extra. Y así es como muchas veces van pasando los años y podemos conversar o conocer personas que se han ido y que regresan a sus raíces después de 5 o 10 años. Pero ¿qué pasa cuando no se puede regresar nunca más en la vida? Ahí es donde se genera el duelo migratorio. Emigrar significa despedirse de recuerdos, de olores, de acentos, de jergas, de abrazos, paisajes hermosos que te vieron crecer, amistades, familias, recuerdos. Es cargar una maleta que tienes con memorias y esta maleta con memorias también van cargada de dolor, de tristeza, de culpas, pero también de muchos sueños. Cuando una persona emigra, lo hace porque dentro de su corazón siente que este cambio de lugar va a ser mucho mejor para la persona que migra, pero también para las futuras generaciones. Es porque dicen, aquí no hay futuro, aquí estamos en guerra, aquí tenemos que salir para poder seguir viviendo. Entonces, la persona que migra, claro que carga la maleta con todas estas emociones, pero también con sueños. Y estos sueños son de triunfar, estos sueños son de poder adaptarse al lugar donde se llega, pero también el sueño muy grande es de ser bien recibido. Todos nosotros tenemos emigrantes en nuestra familia. Si tú dices que no los tienes, es porque no los has conocido. Pero todos tenemos raíces que vienen de un lugar muy lejano. Cuando se emigra, existen muchas renuncias. Me ha tocado ver, porque yo soy chilena con raíces orientales chinas, pero me ha tocado ver, porque gracias a mi trabajo, a realizar conferencias y cursos en distintas partes del mundo, conocer personas que están realizando un trabajo solamente por tener dinero, ya sea limpiando oficinas, limpiando casas, limpiando baños, cuidando niños. Son trabajos, ¿cierto?, que hace un emigrante cuando necesita urgentemente tener dinero, pero muchas de estas personas son profesionales, son maestros, son profesores, son ingenieros, son abogados que no pueden realizar su profesión o el sueño de lo que realmente quisieron en un momento porque en el país que están eligiendo vivir no convalidan los ramos, es extremadamente caro y porque la vida también te va pidiendo otras cosas, las necesidades del día a día. ¿Has sentido alguna vez unos deseos profundos de visitar un país y no sabes por qué? ¿Te ha pasado que cuando estás con cierto tipo de culturas o hablando o escuchando cierto tipo de idiomas, te remueve profundamente el corazón y no sabes por qué? ¿Te ha pasado de escuchar alguna canción en un idioma especial y que esta lengua o este mensaje te ha tocado el corazón y te da una tristeza muy grande? Todo esto está relacionado al duelo migratorio. Fue en un momento quienes dejaron sus raíces, sus sueños, su vida en busca de un lugar mejor. Todos los países tienen emigrantes. Pero yo no voy a entrar en el conflicto de que a los emigrantes se les da más beneficios, que vienen aquí a hacer delincuencia. Yo siento que lamentablemente la delincuencia es algo mundial. En todos los países, lamentablemente, existe delincuencia. Hay ciertos lugares donde no se pueden ir y, por supuesto, en cada país también hay extranjeros que cometen ciertos estos delitos, pero yo no me estoy enfocando a ese tipo de personas. Estoy hablando acerca del dolor que puede sentir una persona como tú y como yo
de un lugar que no sabemos al cual pertenecemos. Yo siempre me sentí como, como una planta en macetero ajeno. Siempre andaba buscando mi lugar. Nunca sentí, y con todo respeto, porque yo nací en Chile con fuertes raíces chinas, pero yo fui criada en el entorno familiar chino por parte de mis abuelos paternos. Cuando era pequeña, ellos acostumbraban visitar mucho clubes que tenían con chinos que eran emigrantes, donde sus bisabuelos, como en mi caso, vinieron de China que llegaron en barco. A principios de siglo, estamos hablando del año 1900, en China, había muchas invasiones con Japón y en un momento las familias que tenían un poco de dinero elegían a estos matrimonios jóvenes para que pudieran tomar este barco y arrancar de China lo más lejos posible para que pudieran hacer su vida, para que pudieran seguir con las generaciones y no murieran en estas invasiones o en estas guerras. Quiero recalcar que los chinos, porque estoy hablando, voy a dar un ejemplo muy importante, no se fueron en un crucero 5 estrellas, comiendo buffet, all you can eat, ni con grandes habitaciones. Estaban arrancando de una situación conflictiva de guerra. Entonces, estos barcos estaban llenos, 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 llenos de personas, que cada persona se encargaba de llevar su propia alimentación para un largo viaje que duró meses. Mis bisabuelos finalmente llegaron al norte de Chile, muchos de ellos bajaron en Iquique, que queda muy cerca de la frontera con Perú, y algunos siguieron avanzando hasta la capital, que fue el caso de mis abuelos paternos. Yo, en esta búsqueda de mis raíces y esta búsqueda continua de buscar mi lugar, me caso con un francés y vivo en Francia. Y por cosas de la vida, en el año 2005, él es destinado a China por su trabajo. Y para mi felicidad, wow, yo dije, imagínate, voy a ir a China en lugar de mis ancestros, porque quiero decir que mis bisabuelos que vinieron de China, con mucha dificultad lograron hablar un poco español, fueron rechazados, fueron excluidos y sufrieron mucho maltrato, de mucha violencia, y yo también. Yo en el colegio siempre fui muy rechazada, siempre me molestaban por mi nombre, por mi apariencia física, y yo sufrí también, siendo que ya era la cuarta generación en Chile del rechazo por mi nombre, porque era china y bueno, miles de cosas. Entonces, yo viví en carne propia lo que es sentirse rechazada en tu propio país, siendo que mi madre es chilena, la familia de mi madre es chilena, de mi bisabuelo nace mi abuelo Ramón, nace mi abuelita Isabel, nace mi padre y nazco yo. Y yo todavía sentí y viví en carne propia lo que es ser rechazado en tu país, con las continuas burlas y mucho, mucho bullying que me afectó muchísimo cuando yo era pequeña. Sufrí mucho de la herida, del rechazo, tenía mucha dificultad para que me vieran en público porque siempre sentía que se iban a burlar de mí, que me iban a rechazar y era lo que pasaba. Pero bueno, eso ya fue una parte del pasado de mi historia. Voy a retomar la historia que le estoy contando. Entonces, en ese momento, mi hijo, en el año 2005, porque él nació en el 2002, iba a cumplir 3 años. Entonces, nosotros de Francia tomamos un vuelo hasta Los Ángeles y de Los Ángeles a Hong Kong, y en Hong Kong había que tomar un ferry. Era un barco que nos llevaba hasta Guangzhou, que es justamente la provincia de donde emigraron mis bisabuelos chinos. En el momento que yo llego a Hong Kong, comencé a sentir una cantidad de emociones inexplicables. Yo nací escuchando el hongkonés, ya que era el idioma que yo hablaba, el cantonés, chino cantonés. Y escuchar tanto chino y verlo me remontó, ¿cierto?, a mi infancia, a recuerdos, a nostalgias, algo muy, muy extraño. Pero cuando yo me subo al ferry,
con mi hijo pequeñito en mis brazos, en el momento en que yo me siento en ese barco, comienza una tristeza tan, tan grande que yo no podía explicar. Era un dolor, una tristeza grande, grande, grande. ¡Ah! Yo lloraba con hipo, era un dolor. Yo sentía como una esponja llena de lágrimas y que esa esponja se apretaba y se abría, un dolor en el pecho, un llanto. Y mi marido en ese momento me decía, ¿qué pasa? Yo no podía explicar. Hasta años, años después encontré la respuesta. Mis bisabuelos, muy jóvenes, de 17 y 18 años, ya tenían un bebé de 2 años en ese momento. Cuenta a las generaciones pasadas que en el momento en que ellos se suben a ese barco que iba a ir con destino a América Latina, la abuelita le dice, quiero comprarle bombones, dulces al niño, allá afuera del barco, para que se lo lleve al viaje. Esta abuelita toma a este hijo, se cierran las puertas del barco y este matrimonio viaja meses, meses, llorando porque sabían que nunca más iban a ver a este hijo y así fue. Nunca más en la vida lo volvieron a ver. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento en que yo tomo el ferry, el barco de Hong Kong hasta Guangzhou, llorando, ese mismo trayecto de Guangzhou a Hong Kong, que era el único camino, lo hizo mi bisabuela llorando. Yo llevaba a un bebé de la misma edad que ella dejó, pero como la vida y el árbol genealógico recompensan las heridas, en Hong Kong nace también mi segundo hijo. Ahí comprendí mucho por qué yo también tenía esos deseos de irme, de encontrarme, porque no me sentía con estas raíces fuertes, porque yo estaba desarraigada ancestralmente, pero eso no fue todo. En el año 2023, con mi familia fuimos a la isla de Pascua. Pero antes yo había estado en Tahití también, y había estado en Filipinas y también había estado en Vietnam. Y cada vez que visitaba estos países, yo sentía una emoción que no podía explicar. Cuando una vez estuve en Tahití y vi un baile, una danza preciosa, maravillosa, yo sentía toda mi piel de gallina y una emoción, unos deseos muy grandes de llorar. Y en el 2023, en la isla de Pascua, también sentí una emoción combinada de alegría, de nostalgia, de tristeza, y yo me hice un ADN. Estos ADN que tú puedes comprar una cajita, hay varias empresas que lo hacen, que con esos palitos, ¿cómo se llama?, de cotonito, sacas una muestra de saliva por cada lado, lo envías a Estados Unidos a un laboratorio, se demoran como 3 semanas y te mandan el resultado. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no solamente yo tenía genes chinos, sino que tenía muchos genes de la Polinesia, de Filipinas y también de Vietnam. Entonces yo dije, wow, no eran solamente 100% chinos, sino que sin duda los padres de mi bisabuelo tienen que haber sido de Vietnam, de la Polinesia, y estos genes se fueron transmitiendo por generaciones y me permitió a mí descubrir que tenía estas raíces también, donde comprendí por qué tenía esta nostalgia y hoy día no lo miro con tristeza, por el contrario, estoy contenta de saber que pertenezco a todas estas culturas que me identifican de alguna manera. Cuando me preguntan de dónde eres, yo digo del mundo, porque también soy chilena, también me siento española, también me casé con un francés, mis hijos son franceses, tengo hoy día raíces del mundo. Respeto todas las culturas, todos los orígenes, me encanta aprender. Por eso también escribí esta trilogía, Tus ancestros quieren que sanes, que habla de los dolores ancestrales, de los patrones, de las creencias que vamos heredando, que una vez que tenemos este autoconocimiento nos permite encontrar respuestas a muchas situaciones de nuestra vida. Este duelo migratorio yo lo escribí en mi primer libro, Tus ancestros quieren que sanes, y hay algo muy, muy, muy triste. Mi padre, por ejemplo, hasta el día de hoy no ha podido leer ese capítulo. Mi padre creció con estos abuelos, que eran mis bisabuelos chinos, y hablaban cantonés. Y mi papá, chico, hablaba cantonés perfecto. Cuando él entra al colegio,
antes entraba como a los 4 o 5 años, en el colegio lo mandaron de vuelta y lo rechazaron. Dijeron, no podemos aceptar a este niño porque habla cantonés y español muy mal, entonces le vamos a prohibir que hable el chino y cuando él hable bien español lo vamos a recibir. ¿Qué dolor más grande para familias chinas que rechacen a un miembro de tu clan? Se les prohibió a estos abuelos que le hablaran al niño y sobre todo chino. Y mi papá olvidó completamente este idioma porque no le volvieron a hablar. Imagínate prohibirle ese contacto, ese vínculo con la familia. Y como la vida es maravillosa, yo estudié en la Universidad de Shenzhen 3 años chino, pero estudié chino mandarín. Y cuando mi padre fue a visitarme a China, no solo eso, fue mi padre, fue mi tío abuelo, fue mi tía, fueron mis abuelos que estuvieron viviendo conmigo en China, en mi casa. Ahí, viviendo con todos los chinos, escuchando a su nieta hablando chino y escuchando a su bisnieto comunicando en chino, porque la vida te recompensa siempre. Por eso yo digo, a veces me dice, yo no tengo información de mi árbol, ¿dónde lo hago? Cuando la información que tiene que llegar a ti va a llegar. No te preocupes, no tienes que viajar al otro lado del mundo a buscar información. Ahora, existe lo que se llama la genealogía, que son terapeutas o personas profesionales que buscan la información de fechas, de datos, que también forman parte del árbol genealógico. Pero yo hablo del transgeneracional, hablo de la información que va más allá de las generaciones. Cuando comienzas a estudiarte, ¿por qué tengo este dolor? ¿Por qué tengo esta tristeza? ¿Por qué me da tanta pena escuchar cuando hablan de Egipto? ¿Por qué me da tanta emoción cuando escucho el francés? Hay una razón. Y cuando comienzas a buscar, va a llegar una tía, una carta, una información, un primo, alguien te va a contar y vas a encontrar ese lazo, esa pieza del rompecabezas que faltaba en ti. Quiero agradecer a Radio Manta que me permite cada viernes entregar información valiosa y muy, muy linda, que a mí me encanta, porque yo sé que esto te va a motivar seguramente después de escuchar este programa radial que también se transmite en podcast, va a llegar información maravillosa. Yo escribí la trilogía Tus ancestros quieren que sanes. El segundo tomo se llama Sanarás cuando decías hacerlo, igual como el nombre de esta radio. Y mi tercer libro, Historias de amor reales transgeneracionales. Mis libros en este momento los puedes encontrar en Amazon. Si deseas una sesión privada conmigo, porque yo realizo la terapia transgeneracional evolutiva, me puedes contactar en mis redes sociales con mi nombre, soy Mei Chung, en Instagram, en Facebook, también en podcast, o bien mandar un mensaje a este número de teléfono que aparece acá en pantalla. Espero que te haya gustado esta información del duelo migratorio y que cuando conozcas a alguien que viene llegando fuera, sé compasivo, sé amoroso, porque seguramente generaciones atrás alguien sí lo fue con algún familiar tuyo. Y si no lo fueron, tiende la mano a esa persona que está llegando, porque el día de mañana alguien va a ayudar a algún miembro de tu generación a que se pueda integrar al país que ha elegido vivir. Espero que te haya gustado. Besitos y bendiciones.